Hola, ya estamos por aquí de nuevo. Nada que hemos tardado un par de minutos en conectarnos, pero ya estamos por aquí. Ok, veo, sigue llegando más asistentes, pero bueno, en principio parece que estamos ya prácticamente todos. Así que no vamos a perder mucho tiempo porque hoy la formación es más corta que la que hicimos ayer. Bueno, entiendo que los que estáis conectados estaríais conectados también ayer. En cualquier caso, me presento de nuevo, Francisco Álvarez, Senior Service Engineer de Arisco Group en Iberia. Me acompaña Ionut George, ingeniero también técnico de soporte. Y bueno, pues hoy vamos a ver la segunda parte de la formación de paneles híbridos. Dejadme que compruebo si ya tenemos alguna confirmación sobre el audio, sobre el vídeo. Perfecto, muchas gracias, Pedro, que nos dices que está todo ok. Muy bien. Pues como os comentaba, Ionut estará al tanto de las preguntas y irá resolviéndolas en el chat. Si es necesario, haremos alguna pausa también de vez en cuando para responder a las más importantes. Y bueno, pues hoy lo que nos queda por ver es la parte de programación. Entonces vamos a ver un poquito de programación por teclado. Sin perder mucho tiempo ahí, simplemente para que veáis cómo se maneja el teclado, porque realmente todo lo que podemos hacer en el teclado lo podemos hacer también en el software de configuración y va a ser mucho más sencillo de explicar y de que lo veáis en pantalla. Bueno, ayer os comenté sobre la presentación, que la teníamos colgada en la plataforma, en la parte de documentos. La hemos vuelto a poner hoy, pero ya corregida con esos errores que os comenté. También hay una pequeña presentación que vamos a utilizar hoy con unas pocas diapositivas simplemente para que tengáis de referencia. Y podéis descargar también un vídeo sobre la inicialización de los paneles para que podáis consultar en cualquier momento, aunque ya lo visteis ayer en directo, pero bueno, con este vídeo siempre vais a poder consultarlo y además, bueno, pues con algunos trucos así un poco ocultos y tal que os pueden interesar. La formación de hoy también se está grabando, igual que la de ayer, así que con el mismo enlace que habéis utilizado podéis acceder a la grabación. Son dos enlaces diferentes, uno para cada formación, así que con cada uno de ellos accedéis a una grabación diferente. Al finalizar haremos bueno, no sé si llamarlo examen, un test, ¿vale?, de conocimientos. Entonces, para hacerlo, lo que sí vais a necesitar es un teléfono móvil con conexión a Internet. Aproximadamente pues, sobre dentro de una hora y cuarto aproximadamente, es cuando lanzaremos el test, así que tenéis tiempo para ir preparando el teléfono. ¿Vale? Después mi compañero Ionut es el que se encargará de hacer el test y os explicará exactamente cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en función de las respuestas, además de que nos lo vamos a pasar muy bien, pues veremos vuestro nivel para ver quién puede obtener el certificado y quién no. Pero bueno, vamos a tratar de poneroslo lo más sencillo posible para que todos podáis disponer de ese preciado certificado en productos Risco. Ok, pues no tardamos más, comenzamos. Estáis viendo la cámara en pantalla, ¿vale?, con la que vamos a hacer la parte práctica sobre el panel y sobre el teclado, y luego después lo haremos directamente sobre el software de configuración y ya quitaremos la cámara para que veáis la pantalla de mi ordenador. Ahora me escucharéis quizá un poquito más lejos al levantarme del ordenador, pero bueno, espero que se me escuche bien. Bueno, para comenzar, ayer visteis cómo inicializar el panel. Os recuerdo que las centrales, cuando vienen de fábrica, no tienen dado de alta ni siquiera un teclado, o sea, no hay ningún dispositivo en su memoria, y por tanto, la primera vez que la encendemos, necesitamos hacer ese primer proceso de arranque para dar de alta el teclado con el que ya poder empezar a programar lo demás. No vamos a repetir ahora cómo se hace, pero bueno, si queréis revisarlo o alguien no pudo ver ese momento ayer,
como os comentaba, hay colgado en la plataforma un vídeo donde podéis consultarlo al detalle. Bueno, para entrar en programación disponemos de esta tecla de abajo a la izquierda, que sería la tecla menú. A veces también se utiliza como tecla, como el escape del ordenador, y entonces nos va a pedir un código. Las funciones que vamos a utilizar son funciones de instalador, así que vamos a introducir el código de instalador, que serían 4 unos. 1, 1, 1, 1. Y pulsamos OK. Ahora accedemos a un primer nivel de menús. Todavía no hemos entrado en el menú de programación. ¿De acuerdo? Antes de entrar en programación, que veis que está en pantalla, o sea, si yo diese a OK ahora mismo, entraríamos en el menú de programación, pero si en vez de hacer eso, muevo los cursores arriba o abajo, voy a pasar por una serie de opciones, de actividades o de comprobar diferentes estados del panel, para visualizar el número de serie, la versión, etc. ¿De acuerdo? Podríamos hacer todas estas opciones que después veremos al detalle también desde el software, porque también están disponibles desde allí. Por ejemplo, si nos vamos a visualizar, podemos ver los problemas que tiene el panel, si tenemos algún fallo de alimentación, un fallo de batería, fallo de red CSM, cualquier tipo de problema que tengamos nos va a aparecer ahí. Podemos revisar la memoria de alarma. La memoria de alarma se refiere a las alarmas que están activas ahora mismo, ¿vale? No es el historial de eventos, sino se refiere a las memorias que están activas. Si tenemos alguna alarma pendiente de reconocer, pues nos aparecería aquí. El estado de las particiones, si están en estado listo o están en alarma o están armadas, etcétera. El estado de las zonas. Información de servicio, donde nos va a mostrar los datos del instalador, que estos son los datos que podemos introducir en un menú de programación, que después veremos. Versión del sistema, ¿vale? Por ejemplo, esto a veces nos interesa cuando solicitáis soporte, pues necesitamos conocer la versión de firmware de la central. Lo podríamos ver aquí. El número de serie también es importante porque es lo que vais a utilizar para dar de alta la central en la nube. Pues el número de serie que muestra aquí, aunque también aparece en una etiqueta por detrás de la placa del circuito impreso, también aparece una etiqueta adhesiva que podemos pegar en la caja. Pero si lo miramos en el teclado, podemos estar seguros de que no hay un error, no hay error posible, ¿vale? Porque es lo que la propia central nos está diciendo. Y luego también tenemos una información importante que es el estado de la nube, si estamos conectados o no. En este teclado, en el teclado Panda, hay un icono que veis en la parte de abajo del display a la derecha que simboliza una nube. Ese icono nos va a parpadear cuando la central no está conectada aún con la nube y se va a quedar encendido cuando ya se conecte. Pero bueno, ante la duda también podríamos entrar aquí en estado de nube y comprobar cuál es su estado. Por ejemplo, en este caso, el panel está desconectado. Lógicamente, si está desconectado, pues tengo que tenerlo en cuenta cuando lo vaya a dar de alta, porque así pues, se mostrarán los diferentes mensajes en la nube a la hora de registrar el panel. Para salirme del menú hacia atrás, como os decía, pues con la misma tecla de menú que utilizamos en este caso, pues ahí hacia atrás o con la tecla Escape en el ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sobre este menú tenemos diferentes actividades que podemos realizar. Hay que ver pues, para cambiar una hora, ver el historial de eventos, incluso hacer mantenimiento. Podemos hacer diagnósticos. ¿Vale? Si yo entro en el menú de diagnósticos, pues tenemos un test de batería, podemos comprobar el valor de resistencia de las zonas. En este caso están todas abiertas, como veis arriba en la imagen. ¿Vale? Si tenemos detectores de bus, podemos hacer un diagnóstico que nos indique el nivel de señal, el nivel de tensión que le está llegando, las diferentes opciones que tenga dependiendo del dispositivo. En el módulo GSM lo que nos mostraría es la cobertura, si está conectado a la red o no está, la versión que tenga de firmware, ¿de acuerdo? Módulo IP. Es decir, todo lo que se refiere no tanto a programación, sino más a la parte de mantenimiento o diagnósticos, estaría en este primer nivel antes de entrar en el menú de programación. Esto es lo que vais a encontrar después cuando veamos el software, más o menos, aunque no está exactamente igual, pero más o menos es lo mismo que vais a encontrar en el menú de actividades. ¿Okay? Tenemos el test de paseo, que esto lo conoceréis, se van
ponemos las zonas en pruebas, entonces vamos activando una por una y el central nos va a indicar qué zonas se han activado y cuáles no, para que sepamos si hay algún detector que falle. Desde aquí podemos grabar también macros. Una macro de teclado sería una función en la que grabamos una secuencia de macros, una secuencia de teclas, perdón, en la que podemos incluir cualquier operación. Podemos incluir códigos de usuario, entrar en un menú, anular una zona, cualquier movimiento que queramos hacer se puede hacer. Porque la macro lo que va a hacer es registrar la secuencia de teclas tal cual la estamos realizando nosotros, independientemente de que tenga sentido o no lo tenga. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal sería escribirnos en un cuaderno la secuencia de teclas que vamos a utilizar. O sea, primero realizar la operación en el teclado, lógicamente, y anotar la secuencia de teclas en un papel para luego grabarla en el teclado. Es una grabación tal cual. Desde que iniciamos la grabación, él va a registrar la secuencia de teclas que estemos realizando y después cuando utilicemos la macro lo vamos a poder utilizar. Entonces es una forma de facilitar al cliente con 4 teclas A, B, C, D, posiblemente pulsando la tecla va a activar una macro y con eso pues, puede realizar de una forma muy sencilla cualquier operación, por compleja que sea, que hayamos registrado su secuencia de teclas con anterioridad. Bueno, volvemos a entrar en programación porque, como hablo mucho, se ha salido. Bueno, perdona, Francisco, aprovecho este parón para plantearte una cuestión. Nos preguntan dónde se configuran los valores de resistencias. Si quieres lo aclaro yo. Los valores de resistencias se configuran en el panel, pero se conectan en los detectores. Es decir, en el panel tenemos que configurar el mismo valor de resistencias que hemos conectado en los detectores. Gracias. Ok, bueno, este tipo de cosas luego lo vamos a ver cuando vemos la programación en el software, que es mucho más sencillo, porque claro, lógicamente la pantalla del Configuration Software es mucho más grande y tenemos más opciones a la vista que el display del teclado, donde es más difícil de explicar, ¿no? Pero como decía antes, todo lo que podamos hacer en el software lo podemos hacer en el teclado y al revés, todo lo que podemos hacer en el teclado lo podemos hacer en el software. Y además se hace en un orden muy parecido, de una forma muy parecida, así que si lo sabéis hacer por un sitio, también lo vais a saber hacer por el otro. Bueno, vamos entonces ya a entrar en el menú de programación, ¿de acuerdo? Que esto sería la programación ya, digamos, de opciones del panel. Y vamos a configurarlo. Dependiendo de si entramos con el código de usuario maestro o con el código de instalador, tendremos diferentes menús a la vista. Por ejemplo, el usuario maestro también tiene parte del menú de este primer nivel, pero no tendría acceso al menú de programación. Sin embargo, sí que puede cambiar la hora, o puede ver el historial de eventos, o puede hacer algunas operaciones de este menú. Ok, entramos en programación y lo primero que nos vamos a encontrar es el menú Sistema. Dentro de Sistema tenemos las opciones más generales de la instalación. Pues todo lo que son tiempos de sirenas, tiempos de entrada-salida, tiempos de fallo de alimentación. Bueno, todo ese tipo de cuestiones estarían en el menú Sistema. Tenemos una opción de controles. Perdón. Tenemos una función de controles donde podemos configurar diferentes opciones que afectan al armado y desarmado, o podemos configurar si queremos que el panel se pueda volver a fábrica, o que se pueda, mejor dicho, que se pueda inicializar con el DIP2, igual que visteis ayer. Pues todo ese tipo de funciones estarían dentro del menú de sistema. Entonces, cuando entramos en sistema, nos vamos a encontrar nuevos submenús. Bueno, estoy viendo que para entrar en un menú en concreto estoy pulsando la tecla OK, la que tenemos abajo a la derecha. Y luego, para movernos por los menús, pues nos movemos con los cursores arriba y abajo. Entonces, como decía, dentro de tiempos, pues si entrásemos, vemos que tenemos tiempo de entrada-salida, tiempo de corte de sirena, retardo sirena, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que tenga relación con los tiempos, vamos a decir casi todo, porque nunca se puede decir todo, pero estaría todo agrupado aquí.
tenemos un menú de controles, como decía, pues donde está dividido en controles básicos, controles avanzados y controles de comunicación. Entonces, bueno, pues en los controles básicos tenemos, pues, si podemos hacer armado rápido, si podemos hacer salida rápida, permitir anulación, ¿vale? Todo este tipo de funciones que modifican la operación de armado y desarmado estarían agrupadas aquí. Es un poco simplificar mucho porque realmente hay algunas funciones que se escapan un poco de esto que os estoy diciendo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de más o menos dónde buscar cada cosa. Luego hay otras funciones un poco menos habituales, pero que también existen. Entonces, para simplificar el menú en pantalla, pues están divididas en otro submenú que es el controles avanzados, donde ya podemos obtener opciones más específicas, pues de doble verificación de las alarmas de fuego, alarma de corte de bus, ¿vale? Diferentes opciones, ¿de acuerdo? Que después en el software las vais a ver listadas en este mismo orden y va a ser más sencillo de explicaros así, por lo menos las más importantes, porque para explicar todas no tendremos tiempo. ¿De acuerdo? Y a continuación tenemos el menú de comunicaciones, donde podemos habilitar o deshabilitar las diferentes vías de comunicación. Podemos habilitar la receptora, podemos habilitar los números privados, el software de configuración y la conexión con la nube. Si lo deshabilitamos en este menú, significa que esa vía de comunicación ya no está disponible. Es decir, si, como estáis viendo en pantalla, tenemos habilitar CRA S, es decir, sí, o si lo cambiásemos a no, pues ya no podríamos transmitir a receptora. De hecho, ni siquiera nos va a dejar entrar en el menú de receptora. El teclado nos deshabilita ese menú y no podemos entrar. ¿Cómo cambiamos la S por una N? Pues utilizando el armado parcial que tenemos arriba a la izquierda, ¿vale? Cambiamos todo lo que sea en cualquier sitio donde tengamos varias opciones donde cambiar. En este caso es conmutar de S a N, pero si tuviésemos un desplegable con varias opciones también lo modificaríamos con el armado parcial y nos iríamos desplazando por todas las opciones posibles. Y una vez que hayamos seleccionado la función que queramos, para grabar esa función pulsaríamos OK. Si nos salimos pulsando la tecla menú, nos volvemos hacia atrás, pues estaríamos descartando cualquier cambio que hayamos hecho y no se va a guardar. Y luego, bueno, pues hay otras funciones ya más específicas de normativas en concreto, etc. ¿Vale? Tenemos el menú etiquetas. Aquí vamos a definir los nombres que le queramos dar a las particiones. Tenemos diferentes etiquetas, por ejemplo, sistema. ¿Vale? Pues el sistema de seguridad es una etiqueta que nos va a aparecer en el menú en el display cuando esté en reposo, o podemos definir las etiquetas de las particiones. Si queremos llamarle, pues, planta de oficina, almacén, garaje, jardín o lo que le queramos poner, dependiendo de la instalación. También tenemos el menú de sonidos. Desde aquí vamos a configurar los diferentes sonidos del sistema cuando tenemos un evento en concreto. Por ejemplo, cuando tenemos un tamper, en este caso, en desarmado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a sonar solamente el zumbador. Si quisiera cambiarlo, puedo modificarlo, ¿vale? Moviendo con flecha arriba, flecha abajo, y cambiaríamos las diferentes opciones. Que sea silencioso, que sea un zumbador más sirena, ¿de acuerdo? Lo mismo, pero en este caso en armado. O sea, si tenemos un tamper estando en el sistema armado, ¿qué queremos que haga? Suene solo el zumbador, que suene la sirena. Volumen de altavoz, que se referiría exclusivamente a que en el caso de tener un módulo de voz. Hay un módulo que da mensaje de voz, en ese caso podríamos configurar el sonido del altavoz. ¿Qué queremos que ocurra cuando hay una pérdida de detectores vía radio? Queremos que suene la sirena, que sea silencioso. Bueno, lógicamente, como veis, dentro del menú sonidos, pues todo lo que está relacionado con los sonidos. Con los ruidos de fuera y todo. Perdonad si escucháis en algún momento ruidos, pero bueno, como en la situación en la que estamos, tenemos las ventanas abiertas y de vez en cuando pasa algún vehículo un poco más ruidoso de lo normal.
Ok, bueno, pues más o menos esto es lo que tendríamos en el menú sistema. Bueno, perdón, me faltaba un menú al final, un par de ellos, que os quiero contar. El menú 5, configuración. ¿De acuerdo? Estamos dentro del sistema en configuración. Aquí hay algunas funciones que no vamos a utilizar, pero que es muy importante que conozcáis. Normalmente no vamos a utilizarlas, quiero decir, pero son necesarias. La primera que nos encontramos es para habilitar o deshabilitar el DIP 2. ¿De acuerdo? Seguro que muchos os estáis imaginando para qué sirve. Ayer hablábamos del DIP 2, si os acordáis, es el switch, el microswitch que nos permite arrancar el sistema con ese asistente que nos va ayudando en el primer proceso para seleccionar el idioma, para poner la fecha y la hora, para hacer la autobúsqueda de dispositivos. Vale, pues si en este menú, desde el teclado, deshabilitamos, bueno, desde el teclado, desde el software también se puede hacer. Si deshabilitamos el DIP 2, pues ese asistente de arranque ya no estará disponible. Entonces, ¿qué va a significar eso? El asistente de arranque, comentábamos ayer, que nos sirve para hacer este proceso de inicialización, pero además nos hace dos cosas muy importantes sin las cuales no funcionaría como esperamos. Una, que nos habilita el teclado para poder entrar en programación, porque recordad que cuando la central viene de fábrica no tiene ningún teclado dado de alta, así que necesitamos un teclado para poder programar. Eso es una de las cosas que hace el DIP 2. Y la segunda es dejarnos el código de usuario y el código de instalador con los valores de fábrica. Por tanto, en una central que no conozcamos esos códigos, con el DIP 2 podríamos recuperar el control. Siempre que no hayamos que no hayamos deshabilitado el DIP 2 en el teclado. Si está deshabilitado y no conocemos los códigos, pues ya no podremos entrar en esa central por teclado. También tenemos una función para volver a valores de fábrica, porque el DIP 2 no vuelve a la central a valores de fábrica. El DIP 2 solamente nos configura esto que os he comentado. Habilita el teclado 1 y nos vuelve los códigos de usuario maestro y de instalador a valores de fábrica, pero el resto de la programación no la toca. Las zonas que tengamos, la comunicación, los dispositivos que tengamos dados de alta, todo eso se va a mantener como estaba. Si queremos volver a valores de fábrica, entonces tendremos que utilizar esta opción del menú Sistema, Configuración. Podemos borrar los dispositivos vía radio, importante cuando vamos a cambiar el receptor. Hay un menú también de normativa donde podemos activar de forma predeterminada las diferentes normativas. Por ejemplo, en este caso que estamos con una LISIS, pues podríamos activar la normativa de grado 2 que se utiliza en Europa. Si fuese PROSIS Plus, pues podríamos activar la de grado 3 o también tiene otras normativas para otros países. Y aquí tenemos un menú que es muy importante, que muchas veces se nos olvida, aunque seguro que los que tengáis experiencia con nuestros paneles ya conocéis, que es el ID cliente. Con el Customer ID, como aparece si tenéis el software en inglés. ¿Qué es el ID de cliente? Pues para que me entendáis, en otras centrales o otros fabricantes lo llaman código de país, que quizás se entienda mejor. Es una plantilla de valores predeterminados que se han decidido pues, en cada lugar, pues, cada oficina ha elegido una configuración. Entonces, esta plantilla define si las zonas son, la zona 1 es entrada-salida, o la zona 2 es de seguimiento, la zona 3 es no sé qué, los tiempos de entrada-salida, ¿no? Todo ese tipo de cosas se definen con la plantilla o con el ID de cliente. Nosotros, generalmente, la que vamos a utilizar es 0SP. Es la plantilla, en principio, digamos como nombre genérico sería la plantilla 0 para España, pero es la que utilizamos para España, para Portugal, para países de Latinoamérica, utilizamos la misma plantilla. ¿Por qué es importante esta plantilla? Lógicamente, hay otras plantillas de otros países que también funcionan en sus países, ¿no? Y al final, pues cambiar un tipo de zona o cambiar un tiempo, pues no es algo tan complicado. Pero en la plantilla también se incluyen los códigos de usuario y de instalador. Entonces, hay algunas plantillas que configuran códigos de usuario y código de instalador diferente a los que os estamos contando, al 1111 y al 1234. Entonces, si configuramos por error una de esas plantillas, salvo que conozcamos qué código necesitamos, pues no vamos a poder entrar en el teclado, ¿vale? Por la sencilla razón de que no conocemos cuál es el código de instalador. Hemos configurado una plantilla que tiene un código de instalador diferente a los 4 unos que os comento, ¿de acuerdo? Eso ocurre especialmente de una forma muy habitual cuando seleccionamos el idioma español. Creo que ayer os lo comentó Jonud, si no recuerdo mal. Configuramos el idioma español con una opción que aparece español UL. Español UL se refiere a una normativa de Estados Unidos
y configura códigos de instalador diferentes a los que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, importante tener cuidado de no seleccionar español UL, sino que tenéis que seleccionar la que pone español y nada más, ¿vale? En caso de que hayáis seleccionado una plantilla incorrecta y no podéis entrar, pues sería tan sencillo como volver a utilizar el DIP2, reiniciar la central y empezar de nuevo, ¿vale? Para seleccionar el país correcto. Bueno, el idioma correcto, mejor dicho. Si quisiéramos cambiarlo, antes de salir de aquí os voy a contar, si quisiéramos cambiarlo, tened cuidado porque cuando cambiamos 0SP, bueno, si tenéis 0N o cualquier otra cosa y lo queréis cambiar, eso lo que va a hacer es cargar la plantilla completa de configuración de la central y por tanto se va a borrar todo lo que tengamos hecho. Es decir, perderemos el teclado de nuevo, perderemos las zonas, perderemos los códigos, perderemos todo, ¿vale? Porque estamos cargando una plantilla, pues la que corresponda a 0SP o la que corresponda a 0N o a lo que sea. ¿Vale? Así que importante, si vais a cambiar el código de cliente, que seáis conscientes de que tenéis que volver a hacer la autoconfiguración del bus y como si fuera la primera vez, vamos. Podemos cambiar el idioma también, en este caso el idioma del teclado. ¿De acuerdo? Ya estaría visto el menú de configuración. Bueno, sincronización horaria no hace falta porque lo va a hacer por la nube. Y el que sí os quería comentar es el menú actualización de firmware. Creo que ayer lo preguntaba también alguien. En el menú actualización de firmware, lo que tenemos son la configuración que necesita la central para actualizar el firmware. Entonces, tenemos una IP de servidor que corresponde con un servidor de Risco, donde está cargada la última versión de firmware de cada panel, para cada tipo o sea, para cada código de país, para la versión que tenga el panel actualmente, etc. Entonces, la central se tiene que conectar con este servidor utilizando este puerto. Por tanto, la red donde estemos conectados nos tiene que permitir navegar por este puerto, que normalmente lo permitirá porque es el puerto de los navegadores de Internet. Y se va a descargar este fichero. Aquí no hace falta que cambiéis nada, simplemente os lo cuento para que sepáis cómo funciona. Pero la configuración que tiene predeterminada le va a permitir a la central descargarse la última versión de firmware que haya para ella, sin tener que preocuparnos de tener el archivo en nuestro ordenador, si lo que tengo es el último o hay alguno más moderno, no necesito ningún software especial para poderlo hacer, ni ningún cable, ni tengo que tener una contraseña, bueno, una contraseña sí, ahora la contaré, pero no me hace falta tener nada especial para actualizar la central, más que simplemente acceder a este menú y decirle que se actualice. ¿Y cómo se lo decimos? Pues en la siguiente opción, que es descarga de fichero. Nos va a dar la opción de hacerlo por IP o por GPRS. Lógicamente, si tenemos conexión IP, pues siempre es más recomendable hacerlo por IP porque va a ser más rápido, es más estable. Tened en cuenta que la actualización es larga, tarda unos 40 minutos, 30 o 40 minutos es lo más habitual. Entonces, si durante ese tiempo hay cualquier tipo de problema, un pequeño microcorte en la red o cualquier cosa que pueda interrumpir la actualización, pues el proceso se aborta y se queda la central como estaba, ¿vale? Pero claro, se queda como estaba después de haber esperado a lo mejor 20 minutos y tenemos que empezar de nuevo otra vez. Así que mejor, si es posible, por IP y que la central esté en reposo. Al hacer esto por teclado, en el display nos va a ir mostrando el proceso. Nos va a decir si va por el 0%, 10%, va a ir avanzando, nos va indicando el número de archivo que se está descargando, etcétera. Así que siempre vamos a poder ver rápido si hay algún tipo de problema sin tener que estar esperando a ver si falla o no falla. Ok, continuamos para abajo. ¿Vale? Os fijáis que me he vuelto a salir del menú. Estaba dentro del sistema, ¿vale? He entrado en las diferentes opciones, me vuelvo para atrás y vuelvo al nivel de programación. ¿Vale? Estoy dentro de programación y después sistema. Vamos para abajo y entramos en zonas. Dentro de zonas, pues nada, simplemente sería ir revisando las zonas una por una para configurarlas como nos interese. Tenemos la opción de parámetros de zona, podemos elegir uno a uno, seleccionamos la zona que nos interese y configuramos las diferentes opciones que nos van apareciendo. El nombre de la zona, a qué partición pertenece, si está dentro de algún grupo o no, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver en el software. ¿Vale? Tipo de zona, vamos a abreviar un poco, ¿de acuerdo? Entonces, sería simplemente ir pasando por todas las opciones de la zona para configurar. Perdón, salimos. Bueno, vamos a ver, también dentro de zona tenemos
3 de zonas, donde podemos ver si las zonas responden o no responden, están funcionando. No, perdón, estoy dentro del menú de zonas. Ese test de zonas se refiere a poner las zonas en test, en prueba. ¿Vale? Podemos configurarlas para que si se activan durante un tiempo X, no den alarma y simplemente nos van a dar un fallo de prueba. En caso de que tengamos alguna zona que nos esté dando algún problema, pues podemos hacer pruebas sin que se genere alarma. ¿Vale? Configuración de salidas, pues lo mismo, iríamos eligiendo la salida que nos interese y la configuramos con los parámetros que después veremos en el software. Los códigos, que se refiere a los códigos de usuario. Desde aquí, ¿vale? Lo que podemos hacer es configurar el usuario, ¿vale? A qué particiones pertenece, pero no, o sea, configuramos también la autoridad, ¿vale? Pero no configuramos el propio código, ¿vale? El código lo va a configurar el usuario maestro desde ese primer nivel de menú que os comentaba antes. O sea, accediendo a menú con el código de usuario maestro, podemos configurar su propio código y podemos configurar los códigos de los demás usuarios. ¿Vale? Pero el instalador no configura los códigos, solamente configura las opciones del usuario. Bueno, importante, el menú de comunicación. En primer lugar tenemos el modo de comunicación, es decir, aquí es donde vamos a configurar las diferentes vías de comunicación que tiene la central. RTC, bueno, normalmente ya no lo vamos a utilizar. En GSM, ¿qué es lo que tendríamos que poner? Pues principalmente en el menú GPRS, el código APN y en caso de que lo tenga el usuario y la contraseña, ¿vale? De la tarjeta SIM. En este caso, pues no sé si tengo algo configurado, si lo tiene, no sé si coincide con la tarjeta que tenemos o no, ¿vale? Pero simplemente sería esto. O sea, para la tarjeta SIM que tengáis, pues habría que configurarle el APN. En la comunicación IP, pues aquí tenemos dos opciones. La asignación IP se puede hacer, como viene de fábrica, por DHCP, es decir, que coja, bueno, por IP dinámica, que coja la configuración de la red, o la podemos hacer por configuración manual. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un primer paso dentro de estas primeras configuraciones que estamos haciendo en el sistema por teclado, pues sería conectar la central o bien por GPRS o bien por IP a la red. Si configurásemos la IP estática, pues tendríamos que poner los valores de IP, puerta de enlace, máscara de subred, DNS, pues lo tenemos que hacer a mano. ¿Ok? Bueno, estas serían las diferentes vías de comunicación. Si queremos transmitir a CRA, pues tendríamos que configurar aquí la transmisión a CRA, la dirección IP, el puerto o el número de teléfono en caso de que lo tuviésemos. Software bidireccional, perdón, aquí hay unas opciones que son interesantes de conocer. Dentro de este menú tenemos el menú seguridad y dentro de seguridad nos vamos a encontrar con el código de acceso, el ID remoto y el bloqueo de CRA. Estos tres parámetros, aunque se utilizan para cosas diferentes, pero en principio, por concepto, podemos pensar que son tres contraseñas. Tres contraseñas que tienen que coincidir lo que tengamos en la central con lo que hayamos puesto en el software. Porque si no coincide, no nos va a dejar conectarnos. Entonces, bueno, pues muchos ya lo conoceréis, pero simplemente para que lo veáis, el código de acceso predeterminado es 5678. El ID remoto es 0001. Y el bloqueo de CRA son 6 ceros. ¿Okay? Esto es lo mismo que después veréis en el software de configuración. Vale, y por último, bueno, los números privados no vamos a entrar. Por último, lo que nos interesa ver es la parte de la nube. La conexión con la nube es relativamente automática. O sea, la central ya viene preparada para conectarse en cuanto tenga alimentación y tenga una red disponible, bien sea por GPRS o bien sea por IP. Pero bueno, para que conozcáis qué parámetros tenemos que revisar en caso de cualquier problema, o en caso de que queramos cambiar algo, pues la dirección de la nube sería rediscocloud.com, ¿vale? Siempre que sea la nube pública. El puerto no debemos cambiarlo, tiene que ser siempre obligatoriamente el 33.000, porque de lo contrario no se va a conectar con la nube, ¿vale? Importante.
y nos aparece un campo que pone contraseña. ¿Vale? Esta contraseña, que por defecto son 6 mayúsculas, no tiene nada que ver con la contraseña del usuario para la que utiliza para la aplicación ni nada parecido. Esto es una contraseña que se tienen que intercambiar entre la central y la nube. ¿Vale? Es una contraseña que va a ser transparente totalmente para el usuario, pero que es necesario que coincida lo que tenemos aquí en la central con lo que pongamos al dar de alta la central en la nube. ¿De acuerdo? Por defecto son 6 mayúsculas y la podemos modificar, pero siempre ya digo, teniendo en cuenta que cuando demos de alta la central en la nube, habrá que meter la misma contraseña que tengamos aquí. Porque de lo contrario, se nos va a desconectar. Así que es lo primero que tenemos que revisar cuando tengamos problemas de que el panel no se conecta con la nube. Vale, y por último, lo único que generalmente vamos a tener que modificar es el canal. El canal, dependiendo de la versión, pero generalmente en las últimas versiones viene configurado conexión por IP primaria con respaldo por GPRS. Pero bueno, aquí podemos configurarlo con lo que nos interese. Puede ser solo IP, puede ser solo GPRS, IP con respaldo por GPRS, bueno, GSM como pone aquí, o al revés, GPRS con respaldo por IP. Es decir, si fallas el GPRS, conmutaría IP. Si lo dejamos en solo IP, pues solamente tenemos IP. Si falla el IP, no se va a conectar a la nube por GPRS porque no la tenemos configurada. Así que normalmente esto es lo único que vamos a tener que configurar aquí en la conexión de la nube, en el canal, dependiendo de las vías que tengamos disponibles. Bueno, ya para terminar, tenemos el menú de instalación que lo visteis un poco ayer. ¿Vale? A este menú de instalación es al que nos lleva el asistente de programación, pero que podemos entrar en cualquier momento. ¿Vale? Podemos entrar en dispositivos de bus y decirle que haga una autoconfiguración y va a hacer el mismo escaneo que hizo ayer con el asistente, pero en este caso activándolo a mano. Y ahora nos va a dar el resultado de lo que haya encontrado. Imagino que no va a encontrar nada nuevo porque ya lo hicimos todo ayer. Así que simplemente iríamos pulsando OK, revisando que lo que nos aparece corresponde con lo que tenemos, hasta que vuelva a aparecer. Vamos a ver que no me lo pase. Aquí estamos. Hasta que vuelva a aparecer otra vez el menú de autoconfiguración y significaría que ya ha terminado. Es importante que terminéis el ciclo completo hasta llegar de nuevo a autoconfiguración, porque si os salís a la mitad es como si no hubierais hecho nada. ¿Vale? O sea, lo digo porque a veces estamos esperando dar de alta por no sé un teclado y en cuanto vemos que el teclado ya aparece en el menú, pues nos salimos. ¿Vale? Y eso no vale. O sea, tenemos que continuar hasta el final porque si no el teclado tampoco lo hemos grabado. ¿Ok? Pues nada, ya vamos a salir de aquí. Y luego, bueno, aquí tenemos una parte de dispositivos donde podemos hacer, bueno, revisar un poco el estado de los dispositivos, cambiar algunas secciones en concreto, pero bueno, no vamos a perder ya más tiempo en el teclado porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para el software. ¿Okay? De todas formas, si tenéis alguna duda, podéis seguir preguntando ahí en el chat, que os lo vamos a ir contestando. Bueno, ya veis que el manejo por teclado es muy intuitivo porque los menús son muy sencillos de entender, no tienen conceptos extraños, sino simplemente pues tenemos que entrar en zonas, salidas, comunicación y vamos a ver dónde tenemos que entrar en cada momento. No sé si hay alguna pregunta así que... Bueno, Francisco, te voy a plantear 3 o 4 preguntas. La primera, ¿cómo se quita el fallo de la línea telefónica fija? Bueno, eso casi mejor lo vamos a ver ahora en el software, por no volver otra vez a la cámara. Vale, pero es sencillo, simplemente configurar el tiempo de supervisión en 0, que ahora lo veremos. Muy bien. Luego preguntan lo siguiente. Tengo 2 expansores vía radio. ¿Qué dirección le pongo a cada uno? Bueno, esto es un poco lo que vimos ayer, ¿no? Si tenemos 2 dispositivos de la misma familia, pues cada uno tiene que tener una dirección diferente. Entiendo que te refieres a los receptores, pues sería receptor 1 y receptor 2. Vale, también preguntan si cabe posibilidad de actualizar el firmware del panel por GPRS. Sí, claro, yo os he insistido un poco que si tenemos la opción de hacerlo por IP, mejor por IP, pero eso no quiere decir que por GPRS no funcione. También funciona, lo que pasa es que va a ser más lento
y por el tipo de comunicación que es, pues hay más probabilidades de que nos termine por fallar en algún momento, porque es muy difícil mantener la conexión GPRS pues esos 40 minutos sin que haya ningún tipo de fallo de cobertura o microcorte en algún momento, ¿no? Pero sí, o sea, hacerse se puede hacer. Vale, y por último preguntan si también se puede actualizar el firmware desde el software de configuración. Desde el software de configuración podemos iniciar la actualización, pero no lo hacemos desde el software de configuración. O sea, ni en el teclado ni en el software estamos haciendo nada más que decirle a la central que se conecte con el servidor y se baje el archivo de actualización. Ahora os enseñaré desde dónde se hace aquí en el software, pero realmente no lo estamos haciendo con el software, sino simplemente con el software le decimos a la central que se actualice. No tenemos el archivo en ningún sitio, ni tenemos nada. Ahora lo veremos. Bueno, vamos a ver muy rápido una pequeña introducción. A ver si os la puedo poner bien en pantalla. A ver si mi ordenador responde. De momento no parece que... ahora. Ok, aquí lo tenemos. Bueno, nada, muy rápido que se nos está echando la hora encima. Bueno, el software de configuración no tiene pérdida, se llama Configuration Software. ¿Vale? Esto sería la pantalla un poco de donde está arrancando. Y entonces la primera pregunta que vais a hacer es ¿dónde lo consigo? ¿Cómo puedo conseguir el software de configuración? Bueno, pues la vía más directa para todos los que seáis cliente directo de Risco y estéis dado de alta en nuestra página web sería descargarlo desde la página web, porque ahí siempre vamos a tener disponible la última versión, la más reciente, va a estar cargada ahí para que la podáis descargar. Simplemente en el menú, en soporte descargas, seleccionando como tenéis ahí en pantalla, descarga Risco Group Software, podéis escribir además el texto CS de Configuration Software y os van a aparecer esos archivos y tenéis que elegir el primero, que está marcado como Risco Group CS Full, ¿vale? Que sería el menú, o sea, el archivo de instalación completo. Es importante que el software esté siempre, como dice ahí, a la última, o sea, que tengamos siempre una versión de software compatible o contemporánea con la versión que pueda tener la central. Porque si tenemos una central que acabamos de comprar y la configuramos con un software de hace 5 años, pues probablemente vamos a generar algún tipo de problema en el funcionamiento. A la hora de instalarlo, pues lo que tenemos que hacer, lo que nos estamos bajando os dije de cómo descargarlo de la web. Para los que no seáis cliente directo de Risco y que no tengáis acceso a la parte de descargas, lo podéis conseguir también a través de vuestro distribuidor. Normalmente los distribuidores también tienen una parte de descargas para sus clientes en su página web o os lo podrían enviar y es un software totalmente gratuito, ¿vale? No os van a cobrar por él, sino simplemente solicitarlo y os lo facilitan. Entonces, el archivo que nos bajamos es un archivo comprimido y tenemos que descomprimirlo en una carpeta local. ¿Vale? No la dejéis en el escritorio o en carpetas de usuario, sino en una carpeta del disco C, lo descomprimís y lo ejecutáis desde ahí. Tenéis que ejecutar el archivo setup.exe con permisos de administrador, importante. Y nada, la instalación es muy sencilla, simplemente vais aceptando todo lo que sale por defecto. Revisad, hay alguna opción si queréis instalarlo solamente para el usuario actual o para cualquier usuario del PC, que es la única mejor que podéis necesitar modificar. Pero todo lo demás por defecto y os va a funcionar sin problema. Una vez que lo tenéis instalado, realmente se han instalado dos software diferentes. Uno, el Configuration Software, que es el que queréis instalar, pero además se ha instalado otro software que se llama System Organizer. Entonces, tenéis que buscar ese software antes de hacer nada, porque es el que nos va a permitir configurar algunas cosas que vamos a necesitar. ¿Vale? Entonces, buscáis en la carpeta de Windows, en Risco Group, System Organizer, y os va a salir una ventana de inicio de sesión, como la que veis ahí. El usuario ya viene escrito, sería admin con mayúscula, no tenéis que cambiarlo, y la contraseña, igual que la que vamos a ver luego para el software, sería 123. Una vez que se abre System Organizer, lo primero que tendríamos que modificar, bueno, si es que lo queremos, si no, pues no hace falta, sería el idioma, porque por defecto se va a instalar en inglés y desde aquí lo podemos cambiar al idioma que nos interese. Simplemente seleccionáis el idioma
y pulsáis abajo en Set Language. Y también, si es la primera vez que estáis instalando el software en el ordenador, no habéis tenido ninguna versión anterior instalada, ni tenéis, por tanto, base de datos ya creada, la primera vez necesitaréis inicializar la base de datos. Entonces, también en System Organizer, en el menú Database, pues hay una opción que es para inicializar. ¿Vale? Pero importante quedaros con esto, esta opción solamente la podéis utilizar si es la primera vez que instaláis el software en la máquina. Porque si ya lo tenéis instalado antes y tenéis programaciones guardadas, al pulsar en inicializar, se va a borrar la base de datos, se va a quedar en blanco y vais a perder todas las programaciones que tuvieseis. ¿Vale? Es importante que os quedéis con este detalle. Inicializar la base de datos solamente lo tenemos que hacer si es la primera vez que instalamos el software. Entonces, una vez que lo tenemos, nada, simplemente cerramos System Organizer y nos vamos a Configuration Software. Configuration Software nos va a mostrar también una ventana de inicio de sesión, como la que hemos visto antes. También la contraseña de acceso es la misma, 1, 2, 3. ¿Vale? Y ya con eso se abriría. Esta presentación, bueno, que es muy cortita y muy escueta, pero si la queréis descargar, la tenéis también en la parte de documentos. Bueno, pues vamos con el software. Esto sería el software ya una vez abierto. Normalmente, si es la primera vez, primero os aparecerá una ventana ofreciendo crear una primera instalación, pero bueno, de momento eso lo vamos a obviar porque lo vamos a ver ahora después. Nada, simplemente veis que es un software en entorno Windows, donde tenemos el menú la barra de menú, perdón. Luego tenemos la barra de iconos de acceso rápido, donde tenemos las opciones más habituales que también están disponibles en la barra de menú, ¿vale? Pero las que se utilizamos habitualmente las tendríamos aquí para acceder a ellas. Una vez que seleccionamos una instalación, porque tenemos una base de datos donde podemos seleccionar diferentes instalaciones, pues cuando seleccionamos una de ellas, nos aparecerá aquí a la izquierda el árbol de menús con todas sus opciones, que si os fijáis es muy parecido a lo que hemos visto antes en el teclado. ¿Vale? Tenemos dentro de programación, pues estaría el menú de sistema, dentro del sistema tenemos tiempos, controles, comunicación, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis, no? Que lo hemos visto en el teclado. Luego tendríamos el menú de zonas, salidas, ¿vale? El orden de menús es prácticamente el mismo que podemos ver en el teclado, así es que es muy sencillo guiarnos por uno para buscar una opción en el otro. O sea, si sabemos dónde está una opción en el software, pues nos va a ser muy fácil encontrar esa misma opción en el teclado. Bueno, aquí en el software, bueno, me faltó por comentaros, aquí abajo tenemos un desplegable donde podemos elegir la instalación con la que nos queremos conectar, pero aquí tenemos que buscarla a mano, habría que leerlas y además están descolocadas porque van apareciendo en el orden en el que las damos de alta, entonces un poco, si tenemos pocas instalaciones es sencillo, pero cuando ya tenemos un nivel, tenemos muchas instalaciones, pues se complica la búsqueda. Entonces es más sencillo buscar las instalaciones por aquí, con la lupa, que es un buscador y podemos buscar por nombre, por cualquier campo de los que ahí nos aparecen, ¿no? Y bueno, en la barra de abajo que tenemos la barra de estado, donde veremos que nos aparece pues, el estado de la conexión, si estamos en línea, cuánto tiempo llevamos conectados, si hay algún tipo de fallo en el panel, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí cada instalación es lo que conocemos como cliente. Entonces, para crear una plantilla nueva, tenemos que crear un cliente nuevo. Podemos hacerlo desde la barra de menú como cliente nuevo o podemos hacerlo con este icono, que si dejamos el cursor encima del icono, pues nos muestra ese pop-up con la función del botón, ¿no? Entonces, esta sería la misma ventana que os va a aparecer la primera vez que abrís el software, puesto que no hay ninguna programación creada y lo primero que os va a ofrecer es crear una primera plantilla. Entonces, tenemos que seleccionar en esta ventana de información general el tipo de panel con el que vamos a trabajar. Importante que no saltéis este paso porque esto no tiene vuelta atrás. O sea, después, si hemos creado una plantilla para Agility y realmente la necesitamos para Analysis, pues no tenemos forma de convertirla. Tendremos que descartar lo que hayamos hecho y empezar de nuevo. Así es que, lo primero, elegimos el tipo de central correspondiente a la que vayamos a conectar. Le damos un nombre, ¿vale? Vamos a llamarle paneles híbridos. El resto nos da igual, abonado, dirección, etcétera, pero sí es importante seleccionar el cliente correcto, ¿vale? ¿Os acordáis que os hablaba del ID cliente en el teclado? Pues aquí tenemos que tener exactamente lo mismo que tenga en el teclado.
Si no tengo lo mismo, cuando me vaya a conectar con la central, lo que me va a decir es que el ID de cliente no coincide. ¿Vale? Anotaros ese mensaje porque seguro que en algún momento lo vais a ver. ID de cliente no coincide. Eso significa que hemos configurado un cliente en el software diferente a lo que tiene el teclado. Así que habrá que comprobar los dos para ver cuál de los dos es el que está cambiado y no tiene lo que debe tener. Ok, entonces, esto es lo único que necesitamos para crear la plantilla. Si le damos OK, ¿vale? Bueno, me está preguntando por la plantilla anterior, le voy a decir que no guarde nada. Y ahora me está creando una plantilla en blanco con la misma configuración que tendrá la central con los valores de fábrica. ¿Ok? Y ya nos la ha abierto para poder empezar a trabajar con ella. Si yo quisiera buscarla, ¿vale? En este caso la acabo de crear, pero si quisiera buscarla me podría ir al buscador y buscar por cualquier opción. Por ejemplo, si escribo paneles, pues me aparecerán las plantillas que pongan la palabra paneles en algún sitio. Si quisiera, podría buscar también por tipo de panel. Si yo escribo Lysis, pues me aparecerán todas las centrales que pone Lysis. ¿De acuerdo? O sea, el buscador lo podemos utilizar puede buscar por cualquiera de los campos. Ok, bueno, pues ya tenemos aquí en el árbol de menú de la izquierda que nos pone paneles híbridos, que es el nombre que le hemos dado a esta programación, y a partir de aquí cuelga toda la programación que tenemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con la central. Entonces, cosas que tenemos que configurar para conectarnos con ella. Pues, en primer lugar, tenemos que configurar en comunicación por qué vía nos queremos conectar con esta central. Bueno, mejor dicho, por qué vías vamos a utilizar en este ordenador para conectarnos con las centrales. En este caso me voy a conectar por cable serie, así que me tengo que venir a configuración y configurar el cable serie o la vía directa. En mi caso, pues tengo un adaptador USB que se me ha quedado instalado en el COM5. Pues nada, simplemente compruebo que es el COM5 lo que tiene seleccionado y le pulso OK. No necesito cambiar nada más, ¿vale? Todo lo demás se va a ir configurando con lo que corresponda para cada tipo de conexión. Si tuviese otros tipos de conexiones, por ejemplo por línea de teléfono, pues tendría que configurar dónde tengo conectado el módem y qué tipo de módem es. Si fuese por GPRS, pues lo mismo, tendría que decirle por qué dirección quiero salir. Si fuese por TCP/IP, pues tendría que configurar también por cuál de las redes quiero salir, por qué puerto. Generalmente vamos a utilizar la conexión directa. Ahora he configurado la conexión directa, pero todavía no le he dicho que se conecte por ahí, no le he dicho que la utilice. Le tengo que decir que me voy a conectar por ese canal. Así es que abro este pequeño desplegable que tengo aquí al lado del rayo este amarillo, donde me aparecen diferentes opciones. Solo tengo habilitada la opción local, la conexión directa. ¿Por qué? Porque es la única que tengo configurada. Si quisiera configurar alguna más, por ejemplo, la conexión a través de la nube, eso ya serían conexiones. O sea, a ver, rebobino un poquito. La conexión serie, voy a utilizar la misma conexión para cualquier panel, porque realmente depende de mi ordenador y mi cable, ¿vale? Siempre voy a utilizar, siempre que no cambie de una boca USB a otra, pues generalmente mi cable siempre se va a instalar en COM5, o en el que se instale en vuestro caso. Entonces, aunque yo cambie de panel, este puerto va a ser siempre el mismo, no es necesario que yo lo cambie. O si tengo un módem, el módem va a ser siempre el mismo. Pero si quiero llamar por teléfono a una central, el número de teléfono de la central sí cambia, ¿vale? Porque cada central tendrá un número diferente. Bueno, lo mismo ocurrirá por el TCP/IP o si es conexión a través de la nube, pues lo mismo, cada central tendrá sus parámetros que tengo que configurar. Así es que eso que va cambiando de una central a otra, ¿dónde lo voy a encontrar? Dentro de la ficha de cada instalación. ¿Vale? Tenemos el menú ajuste de conexión, donde que ya cuelga, si os fijáis aquí, cuelga de lo que hemos llamado antes paneles híbridos, que es la plantilla que he creado para la central de hoy, y dentro de eso tenemos ajustes de conexión donde podemos configurar los diferentes valores de conexión para esta central. Podría configurar su número de teléfono, puedo configurar su dirección IP o podría configurar la conexión a través de la dirección IP la configuraría aquí arriba y aquí abajo la conexión a través de la nube. ¿Vale? Que voy a necesitar simplemente la dirección de la nube, el número de serie de la central, que no sé ahora mismo cuál es, pero me lo voy a inventar. ¿Vale? Y luego necesitaré credenciales de instalador para conectarme con esta central. Es decir, las mismas credenciales con las que yo accedo a la nube para configurar el sitio de esta central. Configurar el usuario, donde puedo añadir cámaras, etc.
Bueno, en este caso continuamos con la conexión local. Así es que ahora puedo darle ya directamente a conectar. Puedo pinchar en el icono este del rayo que es conectar o puedo decirle comunicación, conectar. ¿Vale? Cualquiera de las dos cosas va a hacer lo mismo. Entonces me aparece esta ventanita, ya estoy viendo que se está conectando con la central y abajo ya me pone la barra de estado, me indica pues, información de la central. En problemas ya estoy viendo que tengo algún tipo de problema, así que si yo pincho aquí, me va a llevar directamente a la ventana de estado, va a refrescar la información y me va a mostrar cuáles son los fallos de esta central. Vamos a esperar a que termine de refrescar. Ok. Bueno, pues me está mostrando ya la información de las zonas, que veis que tengo las zonas de la 1 a la 8 están abiertas, la 9 y la 10 están en reposo. Y algunos preguntaréis, ¿y cómo lo sabes? Bueno, es muy sencillo de saber, simplemente me lo está mostrando por los colores y lo que significa cada color lo puedo ver pulsando en el botón leyenda. Así que veis que el color azul significa que está abierta la zona y el color verde significa que está en reposo. Bueno, veníamos a revisar el estado del sistema. Entonces nos bajamos a esta ventana de problemas y estado y me encuentro que tengo batería baja porque no tengo puesta batería, o sea, realmente no es que esté baja, es que no tengo. Tengo un fallo de línea telefónica, que antes os decía que os iba a explicar cómo quitarlo, pues vamos a verlo. Fallo de línea telefónica. ¿Cómo lo quito? Pues me tengo que ir a la configuración de RTC y veo que de fábrica viene configurado un retardo de pérdida de RTC de 4 minutos. Es decir, tiene un tiempo de supervisión de 4 minutos. Si la línea de teléfono falla durante más de 4 minutos, es cuando me va a dar fallo. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dejar el tiempo a 0. Dejo el tiempo a 0, me cambio a otro campo, eso es importante que lo hagáis porque si no, no estamos guardando el cambio, y ahora guardo. Bueno, puedo guardar la plantilla completa como he hecho aquí o puedo guardar solamente esa pantalla. En este caso daría igual. Y después envío la pantalla actual. ¿Vale? O sea, cuando guardo, lo estoy guardando en el ordenador, en la base de datos del ordenador, y ahora tengo que enviarlo a la central porque si no la central tendrá información diferente a lo que yo tengo en el ordenador. Así que le envío esta pantalla y veréis que el fallo de RTC nos desaparece. Nos volvemos a estado. ¿Qué más cosas nos dice? Vamos a dejar que refresque, pero veis cómo desaparece. Bueno, nos aparece otro mensaje que pone DIP1 igual Bell. Ayer preguntabais por el DIP1 Bell o DIP1 LS. ¿Qué significa? Pues DIP1 Bell significa que el DIP1, bueno, ya habéis visto que ha desaparecido el fallo. DIP1 significa que está ahora mismo en modo sirena. Es decir, es el modo normal de funcionamiento. Lo contrario a un modo sirena sería modo LS de loudspeaker, o sea, modo altavoz. Si os fijáis, esto es un mensaje que aparece en negro, es decir, no es un problema. Esta ventana no es solo de problemas, es problema su estado. La única forma que tiene la central a distancia de mostrarnos cuál es el estado de DIP1, si está en on o está en off, es a través de este mensaje, si no, no tendríamos forma de saberlo. ¿Vale? Así que por eso es la razón de que aparezca aquí. ¿Más problemas que tengo? Pues tengo un fallo de disponibilidad de red, del módulo IP. Pues si os fijasteis antes en la imagen, tenemos una tarjeta IP puesta, pero no tenemos puesto ningún cable de red, está desconectada. Por tanto, el fallo de disponibilidad de red es correcto. Vale. Bueno, aquí tenemos este menú de actividades donde estamos ahora. Es aproximadamente el equivalente a ese primer nivel de menú que os mostraba antes en el teclado. Aunque hay algunas cosas que no serían exactamente así, como es este caso de asignación de dispositivos. Asignación de dispositivos es lo que vimos en el menú de programación, en la opción 7 de instalación. Dentro del 7 teníamos la opción 1, asignación de dispositivos, y dentro de eso tendríamos dispositivos bus o dispositivos vía radio. ¿De acuerdo? Así es que este menú sería el equivalente al de asignación de dispositivos que vimos antes o que visteis ayer con el asistente de arranque. Desde aquí podemos hacer un escaneo completo del bus y dar de alta a los dispositivos a distancia. ¿Vale? No es necesario hacerlo desde el teclado. Porque la central lo que está haciendo ahora mismo es exactamente igual que haríamos por el teclado. Va a preguntar
dirección por dirección a ver quién responde y va a dar de alta lo que no esté o va a ofrecernos borrar lo que no tengamos conectado. En este caso, como ya lo hemos hecho por teclado, pues todo lo que nos aparece es correcto. ¿Vale? En la columna acción nos está indicando que no hay que hacer nada porque todo está correcto. Si quisiéramos borrar algún elemento a mano, ¿vale? Simplemente desde aquí podríamos hacer doble clic en acción y decirle borrar. Y al darle a ejecutar nos estaría borrando un elemento, aunque sabemos que el elemento funciona porque ha respondido a la autoconfiguración. ¿Vale? Pero nos puede interesar borrarlo porque lo vamos a quitar o por la razón que sea. También podemos hacerlo a mano desde aquí, desde el menú de abajo, que es asignación manual. Pues, os podéis imaginar, dispositivos, seleccionamos el tipo de dispositivo, si es un teclado, si es un expansor de zonas. Elegimos dentro de la familia que hayamos elegido cuál es el dispositivo en concreto, porque bueno, pues, teclados hay diferentes tipos de teclados o diferentes tipos de expansores. Bueno, pues elegiríamos el que nos interese y le damos una dirección. Lógicamente una dirección que esté libre. Si nos vamos un poquito para abajo, que no vemos en pantalla, ahí está. ¿Vale? Yo he elegido, además aquí veis que tenemos la imagen, he elegido un teclado de tipo LCD-PE, es un teclado elegant, como el que tenemos en el dibujo. Le damos a ejecutar y lo que estamos haciendo es dar de alta un teclado que realmente no está conectado, con lo cual automáticamente me va a dar un fallo. Así que lo estoy dando de alta para que veáis el fallo. Habéis escuchado el pitido de la central, eso significa que ya lo ha hecho y ya nos refresca la ventana aquí. Ok, hemos dado de alta un dispositivo de bus. Si nos venimos a la ventana de estado otra vez, veremos, vamos a esperar que refresque, que aquí en la parte de problemas y estado tiene que aparecer dentro de un momento un problema de comunicación con un teclado 2. Un teclado 2. Bueno, mientras que refresque, no refresca para no perder tiempo. Vamos a venir a diagnósticos y hacemos un test de bus. ¿Os acordáis que ayer cuando hablamos de dar de alta zonas, etcétera, dispositivos de bus, pues era importante hacer un test de bus para comprobar si realmente responde o no responde? Así es que ahora está lanzando paquetes a todas las direcciones y comprobando a ver quién responde y con cuántos paquetes responde. Bueno, pues sorprendentemente el teclado 2 está respondiendo. De hecho, está respondiendo el teclado 2 en vez de responder el 1. Pues debe ser que ha coincidido que el teclado lo tenemos registrado como teclado 2. Bueno, pues me ha fallado lo que quería enseñar. Me ha salido, como se suele decir, el tiro por la culata. Vamos a darle alta a otro dispositivo entonces. Vamos a dejar este como estaba, ninguna acción. Bueno, perdón, es que le he dado a borrar o qué es lo que he hecho. No, igual es que no lo he hecho bien. No sé si alguno que estabais allí atento, si he hecho algo mal, escribidmelo por el chat porque creo que algo me he dejado sin hacer y no me he dado cuenta. Bueno, vamos a darle alta, por ejemplo, un teclado del LCD-PE en la dirección 3. Ya 2 veces no me puede fallar. Francisco, que efectivamente nos comentan los asistentes que ya teníamos el teclado registrado con la dirección 2 desde ayer. Vale. Se ha vuelto a registrar un teclado que ya teníamos. Ha sido algo a poste el registrar el teclado con la dirección 2. Ok, entendido. Vale, pues ahora tenemos registrado un teclado 3 como LCD-PE. Me refresca los teclados. Bueno, para confirmarlo, antes de venir aquí, vamos a ver en la parte de teclados. Bueno, veis, claro, efectivamente. El teclado 1 no existe, lo tenemos como tipo ninguno. Tenemos un teclado 2 LCD-PE y un teclado 3, perdón, LCD-PE. Ok, pues ha sido eso entonces. Y ahora nos venimos a diagnósticos.
Y ahora sí debería aparecer el teclado 3 con un resultado del 0%. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahora vemos que el resultado del teclado 3 es 0, lo que significaría que hemos dado de alta algo que no está conectado al bus o tiene algún problema de comunicación. Bueno, tenemos en la parte de diagnósticos, donde estamos, tenemos el diagnóstico completo de todo el sistema. O sea, podemos hacer un diagnóstico de la central, de los dispositivos de bus, de los expansores, sirenas, cualquier tipo de elemento que tengamos, y nos va a dar su información. Vamos a hacer, por ejemplo, el test de este detector de bus, y nos indica que, bueno, que tenemos un detector de tipo Beware Quad, de grado 2, que está conectado en bus con la dirección 10. Como estamos con un LISIS, os dije ayer que la dirección corresponde con el número de zona y, por tanto, la dirección 10 corresponde con la zona 10. La tensión que le llega son 14 voltios, así que está correcto. El nivel de la señal infrarrojo son 2. Entre 0,1 y 4 es la señal válida, así que 2 estamos justo en el medio, sería correcto. Tenemos un ruido de 0, un ruido infrarrojo de 0, con lo cual estaría bien, no estaría en un entorno ruidoso. El nivel del PIR 2, porque tiene 2 PIR, también 2. Y en este caso tiene... Uy, perdón, se me ha cambiado aquí. En este caso tiene un poquito más de ruido de infrarrojo, ¿vale? Pero también estaría bien. Y nos está diciendo que es esta versión. ¿Vale? Así que en diagnósticos podéis tener información completa del sistema, pues, para analizar cualquier incidencia que tengáis. El módulo IP, si hiciéramos un test, pues lógicamente me va a dar dirección 0, pero sí que veremos la versión, la referencia concreta, RP512IP, lo que indica que es un módulo multisocket. ¿Vale? Podemos ver la MAC, que nos haría falta en el caso de darlo de alta en la receptora. En el GSM, pues me daría el nivel de cobertura, ¿vale? Tenemos aquí cobertura a tope, ¿vale? El email del módulo, referencia, versión, bueno, pues lo que veis en pantalla, ¿no? O sea que aquí podemos tener la información completa de todo el sistema para saber si tenemos algún tipo de problema, pues poderlo localizar fácilmente. Este menú de diagnósticos es un menú que a mí me parece muy útil y muchas veces se nos olvida que existe, ¿vale? Nos ponemos a buscar por otras vías un poco más caseras y aquí tenemos mucha información. No, voy a cancelar porque el test ya lo hemos visto. Ok, luego tendríamos el historial de eventos, que aquí no hay mucho que contar, simplemente le pulsamos a leer, podemos seleccionar una fecha límite y a partir de esta fecha pues nos va a traer todo el historial de eventos que tenga la central y luego lo podemos exportar en diferentes formatos, pues para analizarlo con una hoja Excel, poder filtrar, etcétera, pues si estamos buscando alguna incidencia en concreto. Y también es muy interesante analizar el historial de eventos para buscar incidencias, para analizar incidencias, porque nos va a dar información de algo que le pueda haber estado ocurriendo al panel, fallos de comunicación, etcétera, que a lo mejor no están activos ahora mismo, pero que sí que nos dan información de que el panel tiene algún tipo de problema. ¿Okay? Y por último, la actualización de firmware. Esto es lo mismo que hemos visto en el teclado, ¿vale? Solo que activándolo desde el software, ¿vale? Entonces, ampliando la respuesta o la pregunta que me hacíais antes, podemos activar desde aquí la actualización, pero realmente no lo estamos actualizando desde el software. De hecho, el software se tiene que desconectar de la central para que la central se pueda actualizar. Es decir, desde aquí lo único que hacemos es activar la actualización e iniciarla, pero la que se va a activar, la que se va a actualizar realmente es la central, que tiene que conectarse con el servidor de firmware. Es un proceso que para el software es completamente transparente. Simplemente lo iniciamos desde aquí. Bueno, ahora no sé si no merece la pena entrar en todas las opciones de programación. Si queréis vemos un poquito por encima lo que hemos visto antes en el teclado, pero para que veáis que las opciones son las mismas y que están organizadas de una forma muy intuitiva. ¿Vale? En sistema, tiempos, pues todo lo que son tiempos, la parte de controles que ya vimos en el teclado, controles de comunicación, ¿vale? Los sonidos, las etiquetas. Y aquí sí voy a parar un momentito en la pestaña central, porque de hecho antes preguntabais también por ello.
Cuando veíamos ayer la configuración, las posibles configuraciones de final de línea de las zonas, hablábamos de que teníamos posibilidades de configurar con 2 resistencias, con 1, con 3, sin resistencia, y que también se pueden seleccionar diferentes valores. Entonces, ¿dónde se configuran esos valores? Bueno, pues por un lado, aquí donde estáis viendo, o sea, en el menú de central, en el teclado lo veríais como en sistema parámetros, os va a aparecer el valor de resistencia de las 8 zonas de la central. En este caso es igual para Oasis o para Prusis Plus. Las dos tienen 8 zonas en placa, así que aquí configuraríamos la resistencia de sus 8 zonas de placa. Tenemos un desplegable con diferentes opciones, pero podemos también personalizar. Si lo ponemos personalizado, escribiríamos aquí las diferentes resistencias que nos interesen. Y a la derecha nos está indicando cuál es el valor de cada una de ellas. O sea, el primero sería la resistencia en serie con el circuito de tamper, el segundo valor sería la resistencia en paralelo con el circuito de alarma y el tercer valor sería la resistencia en paralelo con el circuito de fallo. Esto sería, insisto, las 8 zonas de la placa base. ¿Dónde configuramos las zonas de los expansores? Pues las zonas de los expansores las configuramos cuando damos de alta el expansor. Por ejemplo, vamos a dar de alta un expansor de 8 zonas y aquí veis que nos aparece un cuadrito donde seleccionamos el valor de resistencia de ese expansor. Si ya lo teníamos dado de alta y lo queremos cambiar, porque tiene un valor de resistencia diferente a lo que necesitamos, pues lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí como si lo fuésemos a dar de alta de nuevo y cambiar. Tan sencillo como eso. Nos fijamos en qué dirección tiene, nos fijamos bien, eso sí, en el tipo de expansor, no vayamos a cambiarlo. Y nada, simplemente aquí en la ventana de la derecha pues seleccionamos los valores que nos interesen. Y aquí configuraríamos las 8 zonas de ese expansor en concreto, ¿vale? Del 1 o del que tengamos seleccionado. Si queremos cambiar las 8 zonas de otro expansor diferente, pues cambiamos el número de dirección y configuramos las de ese otro expansor. Es decir, las zonas se configuran por grupos. Por un lado la central, por otro lado el expansor 1, por otro lado el expansor 2, por otro lado el expansor 3, etc. ¿Vale? Ok. Bueno, lo que sí os quería comentar, aunque ya lo hemos visto en el teclado, parte de GSM GPRS configuraríamos el APN de la tarjeta SIM, TCP/IP configuraríamos la IP si la queremos por IP dinámica o si la queremos por IP estática lo configuraríamos aquí. Siempre acordaros, cuando hagamos cualquier cambio, guardamos la pantalla y, enviamos con la flechita naranja. Flechita naranja para enviar, flechita verde para recibir. Y luego para conectarnos con la nube, que también lo vimos en el teclado, tenemos que mirar qué canal tengamos seleccionado, cuál es la dirección de la nube, fijarnos bien en la contraseña que tenemos aquí, porque es la misma que tenemos que configurar en la nube al dar de alta el panel, ¿vale? Y con esto sería suficiente, siempre que la central tenga conexión a Internet, para que se conecte con la nube. ¿De acuerdo? Bueno, en principio no entramos en la programación de zonas, salidas, etcétera, porque habéis visto que es muy intuitivo y muy sencillo. Hay una función, bueno, una cosa muy interesante en el software, que es el menú de ayuda, que es una ayuda contextual. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos el menú de zonas seleccionado y nos vamos a la ayuda, pulsamos en F1 ayuda y nos muestra la ayuda abierta por ese menú que tengamos abierto en ese momento, que tengamos seleccionado. En este caso, pues nos vamos al menú de zonas. El único inconveniente que tiene es que no está traducido, el único idioma en el que aparece es en inglés, pero bueno, como es un manual muy técnico, pues es bastante, con poquita experiencia que tengáis, es bastante fácil de entender. Entonces, por ejemplo, aquí en parámetros de zona, podríamos comprobar los diferentes tipos de zona y nos va a explicar cómo funciona cada uno de ellos. ¿Qué hace una zona abierta, o sea, entrada-salida abierta? ¿Qué hace una zona instantánea? ¿Qué hace una zona de seguimiento? Etcétera. Bueno, era mucho el contenido que teníamos para hoy y creo que hemos cubierto el objetivo. Y bueno, pues nada, le voy a ceder el control al compañero Ionut para que os haga ese test final y si os quiere comentar alguna cosa o alguna pregunta que quede pendiente, pues tenemos unos minutos todavía para hacerlo.
Muchas gracias, Francisco, por la magnífica presentación. Bueno, yo soy Jonat, ingeniero técnico en Risco. Y bueno, una vez más, agradeceros la partición. Antes de seguir con el test, ¿me podríais, por favor, confirmar si me podéis escuchar correctamente y si se ve mi pantalla? Francisco, no sé si me has pasado o no el control porque no me está llegando. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, os volvería a pedir si me podéis confirmar de nuevo que se vea la pantalla, porque antes veíais la de Francisco. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar con el test, me gustaría aclarar algunas preguntas que han quedado pendientes, un par de ellas. Bueno, algunos preguntabais qué es el parámetro de anulación 24 horas. Este parámetro permite anular detectores que están en tamper para poder armar. Luego preguntabais qué es el modo de servicio. El modo de servicio nos ofrece una ventana de tiempo para realizar tareas de mantenimiento en los detectores inalámbricos, es decir, abrirlos para sustituir sus baterías sin que nos dé tamper. Luego también preguntabais qué es la solución de videoverificación. A ver, esto se sale un poco del guión, pero la solución de videoverificación de disco incorporada en Viewpoint pues permite recibir imágenes o clips de vídeos en la aplicación móvil o en la CRA ante un evento de alarma. Luego también preguntabais cómo se puede actualizar el software de configuración. El software no se actualiza, no se trata de una actualización en el sentido de la palabra, sino que más bien habría que desinstalar la versión actual e instalar la nueva, recomendablemente desde el disco duro. Vale. Siento si hayan podido quedar preguntas sin contestar, pero bueno, también podríamos dar un repaso al finalizar la sesión para ir contestando las restantes. Bueno, de cara al test ya. Para realizar el test vamos a utilizar la plataforma Kahoot. No necesitáis tener instalada ninguna aplicación, simplemente se necesita que tengáis un teléfono móvil con conexión a Internet y acceder a una URL que os va a enseñar próximamente. El objetivo del test consiste en el otorgaros la correspondiente certificación. Lo hemos creado con 20 preguntas de respuesta única, de modo que para conseguir el aprobado y por tanto el test habría que aceptar al menos 10 preguntas. También lo podríamos ver como una especie de concurso, ¿vale? Ya que, pues, como veréis a continuación, es bastante divertido. Al finalizar el quiz, pues se nos van a presentar el top 3 con los primeros clasificados. Y bueno, es una herramienta que fomenta mucho el conocimiento. Como sois muchos participantes, voy a dividir, voy a crear dos keys diferentes, dos test diferentes, ¿vale? Porque la versión con la que contamos únicamente nos permite tener 50 alumnos por cuestionario. Dicho esto, en este momento os pido a cada uno de vosotros que por favor acceda a la siguiente dirección desde su teléfono móvil. Esta de aquí. Escribir Kahoot en Google y acceder a esta URL sin descargar ninguna aplicación ni nada por el estilo. Simplemente que escribáis esto y accedéis aquí. Que en la interfaz de vuestro móvil os salga pues la gráfica de esta aplicación. Escribid Kahoot en Google, ¿vale? Y luego presionad sobre este enlace, el kahoot.it. Vale, a continuación yo voy a ir creando ya los diferentes cuestionarios. Son dos, hemos dicho. Vale. De momento no introduzcáis el PIN, ¿vale? De momento no hagáis nada. En el momento cuando yo os diga introducir el PIN, ya lo podríais introducir. Voy a arrancar otro, ¿vale? Exactamente el mismo cuestionario.
Esperamos que se nos cree la sesión. Al igual que antes, no introduzcáis el PIN de momento, ¿vale? Vale, voy a dividir esto. A una pestaña nueva. Voy a despejar la pantalla primero. Vale. Bueno, de momento voy a colocar esto de la mejor manera posible. Bueno, yo creo que así está bien. Bueno, y a continuación os pido a todos los participantes con nombre que va de A a M que introduzca el código PIN que empieza por 225 y al resto que introduzca el código PIN que empieza por 808 y se registre con el nombre y que se apunte con el nombre con el cual se ha registrado para el curso para que luego os podamos poder identificar fácilmente. Es decir, no utilicéis un alias, sino que el nombre que habéis utilizado para apuntaros. Vale. O no hace falta que pongáis el nombre completo. Por ejemplo, podréis poner David A o por el estilo. Bueno, podéis, veo que se han apuntado mucho más al que empieza por 225. Algunos que tengáis el nombre que empieza por A, también podéis apuntaros al otro para equilibrar un poco. Os pido que a partir de ahora se apunten todos al que empieza por 808, por favor. Por favor, apuntaros al cuestionario que empieza por 808 para equilibrar un poco. Vale, no pasa nada. Vale, bueno, espero un ratito, ¿vale? Para que podáis apuntar todos y luego os explico cómo contestar a las preguntas. Francisco, coméntame si alguno de los asistentes tiene algún problema para acceder. O sea, si hace falta que vuelva a enseñar en pantalla a qué dirección URL tendrían que acceder desde sus teléfonos móviles. Vale, esperamos unos segundos adicionales para que se puedan registrar, apuntar todos los que se han conectado con el seminario. Recuerdo una vez más, la URL para poder acceder al juego es esta, ¿vale? Bueno, yo creo que hemos esperado suficiente. Os voy a explicar a continuación cómo se juega esto, cómo se contesta. En el momento en el cual le voy a dar a empezar, en la pantalla de mi ordenador veréis pues las diferentes preguntas en orden consecutivo. Veréis las preguntas junto con las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta se verán reflejadas con una serie de simbolitos. Un círculo para la opción A, un cuadradito para la opción B y así sucesivamente. A vosotros en los teléfonos móviles únicamente se os van a reflejar esos simbolitos. Nada más. Entonces tenéis que seleccionar, presionar sobre aquel simbolito, ¿vale? Que es el que representa la respuesta correcta, ¿vale? Bueno, dicho esto, le vamos a dar a empezar. Bueno, veo que algunos asistentes que se están cambiando de un quiz al otro. Bueno, yo creo que de momento podemos hacerlo tal como está. Bueno, en 10 segundos los voy a comenzar, ¿vale? Bueno, en 5 segundos ya. 5, 4, 3,
2, 1, prestad atención. Pregunta número 1. ¿Cuál es el número máximo de zonas en bus que pueden configurarse en LYSYS? Vale, muy bien. Efectivamente, la pregunta correcta, 32 zonas. Le damos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos una especie de clasificación provisional, ¿vale? Después de cada pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuántas zonas soporta ProSys Plus? Aquí también tenéis otra vez la pregunta, por si se os ha olvidado. Efectivamente, ¿quieren estas 12 zonas? Vamos otra vez al siguiente. Vale. Dame un momento para que suba esto. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué microinterruptores DIP se necesitan en el asistente de arranque para inicializar los paneles híbridos de disco? Tenéis la pregunta otra vez aquí, ¿vale? A que es súper divertido, ¿no? Vale, efectivamente, el DIP 2. Siguiente. Siguiente. Oh, me complica un poco la vida aquí. Siguiente pregunta. Los paneles híbridos de disco se pueden configurar vía... Efectivamente, software de configuración o teclado. Como podéis observar, el test es bastante asequible. Bueno, a continuación vamos a tener alguna pregunta un poco trampa, pero bueno, de momento vamos bien. Siguiente. Vemos como Antonio Fernández está muy bien clasificado en este quiz, mientras que en este otro tenemos a Ramón de líder, a Román de líder. Bueno, le damos al siguiente. Bueno, ya podéis leer vosotros mismos la pregunta. Bueno, el resultado del test de calibración del receptor vía radio en los paneles híbridos de disco tiene que ser inferior al 40%. Veo que esta es una pregunta que habéis fallado bastantes, pero bueno, no pasa nada. Aún hay oportunidades. Por cierto, esta pregunta la comentamos ayer. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Los dispositivos vía radio bidireccionales. Seleccionad la correcta, por favor. Vale, efectivamente, la respuesta correcta es la A. Esto es algo que comentamos ayer.
Los dispositivos bidireccionales, al poder recibir señales del panel inalámbrico, podrían transmitir a menos potencia o menos señales, consiguiendo reducir el tráfico de señales de radiofrecuencia en la instalación, por lo consiguiente, pues obteniendo un aumento en el tiempo de vida de las pilas. Vale, le damos a siguiente. Vemos como aquí en este quiz tenemos a Diana como primera clasificada y en el otro a Román. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, esta la podéis leer vosotros mismos, ya que es un poco larga. Tenemos 3K3 para el contacto de tamper y 4K7 para el contacto de alarma. En este caso obtenemos un valor de 8 ohmios, ya que el contacto de tamper está en serie con el panel, mientras que el de alarma está en paralelo. Por tanto, ante un evento de alarma, la corriente pasaría por la resistencia, por ambas resistencias, es decir, tanto por la resistencia de 3,3 kiloohmios como por la resistencia de 4,7 kiloohmios, obteniendo una suma de 8 kiloohmios. Siguiente pregunta. Para supervisar el evento de enmascaramiento en un detector cableado. La terminación a utilizar o a configurar. Efectivamente, veo que la mayoría la ha acertado, pues terminación basada en triple resistencia de pin de línea. Vamos con la siguiente pregunta. El modo ACT en un detector sirve para... Esta creo que es un poco más complicada. La respuesta correcta, la roja. El modo ACT hace que el canal PIR se deshabilite en caso de que la temperatura ambiente se acerque a la temperatura corporal humana, quedándose el detector solo con el canal de microondas para detectar intrusiones. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Fuente de alimentación de bus. Efectivamente. La respuesta correcta, falso. El terminal positivo de la fuente de alimentación de bus no se tiene que conectar con el positivo del bus, ni de la Prosis Plus, ni de la Lysis. Bueno, ya hemos contestado la mitad de las preguntas. Vemos cómo Antonio y Roman se han afianzado en los primeros puestos de sus respectivos cuestionarios. Bueno, vamos avanzando. Esta pregunta también la comentamos. Bueno, todas las preguntas las comentamos. Efectivamente, la respuesta correcta es la amarilla. Se puede configurar un teclado de bus
con la misma dirección que un detector, ya que representan familias de dispositivos diferentes. Cuando no hay que repetir dirección es cuando se trata de dispositivos de la misma familia. Le damos a siguiente. Pregunta número 12. ¿Cuál es la funcionalidad del test de bus? Efectivamente. Su funcionalidad consiste en medir la comunicación de los dispositivos del bus. Pregunta número 13. ¿Con cuántos servicios se puede comunicar en paralelo un módulo IP o GPRS multisocket? Cuatro servicios. Podríamos tener, por ejemplo, el mismo módulo GPRS para la conexión con la nube, la conexión con la central de monitoreo, para que le haga llamadas de voz al usuario final o para que nos conectemos con él mediante el software de configuración. Siguiente pregunta. Vemos que Antonio Fernández está muy en racha, al igual que Román. Vale, siguiente. Pregunta número 14. Los mensajes del protocolo CIP, bueno, lo que se os muestra en pantalla, se pueden enviar a la central de monitoreo. ¿De qué manera? Efectivamente, mediante conexión directa por IP o GPRS desde el panel. No, este protocolo no requiere utilizar ninguna receptora de risco instalada en la CDA. Siguiente pregunta. El módulo COPE se utiliza para... Esta creo que es facililla. A ver qué contestáis. Sí, efectivamente, la verde. Tenemos a Antonio Fernández con una racha de 15 respuestas correctas, creo que todas. Bueno, muy bien. Siguiente preguntas. Una zona común a varias particiones es armada ¿cuándo? Espero que Francisco os lo haya comentado. Bueno, esta tenía un poco de trampa, pero bueno, creo que bastantes la habéis contestado correctamente, aunque también habéis fallado algunos cuantos. Pues las primeras dos serán correctas. No pasa nada. Siguiente pregunta. Vemos aquí en la clasificación que, aunque por ejemplo Román vaya primer clasificado en el segundo cuestionario, vemos como que tiene menos puntos que el que está clasificado en el primer cuestionario. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Al finalizar, pues vamos a ver el top 3 de cada uno de cada cuestionario, pero luego internamente podríamos juntar y ver cuál el top 3 en total, ¿vale? Siguiente. ¿Qué opción de las siguientes es válida para usar las 50 zonas de la ISIS?
Vale, efectivamente, podríamos utilizar las zonas de la placa base, más 5 expansores de 8 zonas, más 2 expansores de una zona. Podríamos utilizar varias combinaciones. Lo que pasa es que esta misma de entre las 4 que se reflejan ha sido la correcta. Las anteriores no se podrían utilizar. Damos a siguiente. Ya nos queda muy poco. Pregunta número 18. ¿Se puede anular un detector con el tamper abierto? Sí, siempre que el parámetro de anulación 24 horas en programación sistema esté habilitado en el panel. Bueno, nos quedan solo 2 preguntas. Siguiente. ¿Qué permite la solución de video verificación de erizo? Pues recibir imágenes ante un evento de alarma o también clips de video, pero bueno, aquí teníamos esta que era la correcta. Bueno, ya vamos con la última pregunta, nos queda muy poco. Os voy a pedir total sinceridad para esta pregunta. ¿Verdadero o falso? Bueno, muchas gracias por vuestra confianza. Vemos que tenemos un nivel alto de confianza. Bueno, pues muchas gracias a todos. Veamos ahora el top 3 de cada cuestionario. Muy interesante. Tenemos a Juan y a Omar, a Diana y a Daniel. Y en primer lugar, pues, a Antonio y Ron. Aunque esto no sería la clasificación real, ya que podemos observar como el segundo clasificado, el tercer clasificado en el cuestionario 1 tiene más puntos que el primer clasificado en el cuestionario 2. Pero bueno, internamente podríamos recalcular la clasificación y luego ofrecerosla. Bueno, pues este ha sido el test. Espero que lo hayáis disfrutado. Todo aquel que ha conseguido acertar al menos la mitad de las preguntas conseguirá su correspondiente certificado, ¿vale? Bueno, ya que estamos, podemos observar por aquí un poco cuáles han sido las preguntas difíciles, es decir, con menos aciertos. Esto también nos da un poco, nos permite a nosotros también evaluarnos a nosotros mismos. Bueno, qué es lo que tendríamos que haber explicado mejor, a lo mejor. Pero bueno, a ver, no nos vamos a poner a repasar cada una de ellas, ¿vale? Porque ya os lo comenté durante el propio cuestionario. Pero bueno, yo espero que la capacitación impartida a lo largo de estos días os haya servido para vuestras futuras instalaciones y para entender mejor cómo funcionan y cómo se programan los paneles de Erisco. Os agradecemos vuestra confianza y la participación. Francisco, ¿quieres añadir algo más antes de terminar? Sí, no, pues nada más eso. Daros las gracias por asistir. Como dijimos al principio, esta es una formación que vamos a repetir mensualmente. Si queréis repetir la formación que hagamos en noviembre, por supuesto estáis invitados. Y si queréis invitar a alguien que le pueda interesar,
Si os ha parecido interesante o tenéis alguna sugerencia, pues también nos lo podéis comunicar, porque a nosotros nos va a permitir mejorar futuras formaciones, ya que, como digo, queremos que esto sea algo periódico y vamos a ver si podemos ir mejorándolo con el tiempo y iremos añadiendo también otras formaciones de otros productos. Próximamente vamos a empezar también con una formación periódica sobre la nube, que es algo que también nos suelen solicitar mucho y, bueno, pues, digamos así, las más demandadas pues son las que vamos a ir repitiendo periódicamente y luego además iremos añadiendo pues algunas esporádicas sobre otros temas que iremos variando. Así que nada más, pues muchas gracias por estar un día más con nosotros. Os invitamos a participar en otras formaciones que vayamos a ir haciendo y ha sido un placer. Por nuestra parte, nada más. Hasta la próxima y un saludo a todos. Hasta luego.